Los apicultores de todo el mundo se enfrentan al mismo problema. Cada vez pierden más enjambres. En Estados Unidos, en 2006 y 2007, desapareció el 25% del total de las abejas del país, y en Europa la situación no es mucho más alentadora. Este fenómeno, conocido como trastorno del colapso de las colonias, CCD por sus siglas en inglés, tiene consecuencias tanto en el medio ambiente, ya que estos insectos ejercen una función polinizadora, como en la economía. Así lo explica este productor francés de miel. En algunas zonas como Isère, los alrededores de Lyon o Alsacia, hay pérdidas elevadas, en muchos casos de más del 50%. En nuestra área en concreto llegamos a registrar hasta un 25% de pérdidas anuales, sobre todo en invierno con un 15%. Estas cifras empiezan a ser ya bastante normales. La supervivencia de las abejas es vital para el equilibrio natural, y es que el estado de salud de esta especie mide el pulso del planeta. Como sabe la comunidad científica y ya advirtió incluso Albert Einstein, si las abejas desaparecen, a los seres humanos se les van a complicar las cosas. Uno de los paralelismos favoritos de Dios es demostrar su palabra como una semilla y los que comparten su palabra como sembradores de esa semilla. Jesús muchas veces usaba estas analogías en sus parábolas, como en la parábola del sembrador en Mateo 13 o la ilustración de la semilla de mostaza en Marcos 4. Ahora, las abejas son naturalmente sembradores de semillas y todo comienza cuando ellos se ingresan en una flor para sacar su delicioso jugoso néctar. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y así las abejas saborean la palabra de Dios. Saborean el néctar de la flor. Y todo ese tiempo que se está moviendo dentro de la flor, ellos están recolectando las semillas de esa flor. Sus cuerpos tienen pelitos por todos lados y estos pelitos generan una carga electrostática que hacen que las semillas les salten encima literalmente. Luego se va a otros campos donde hay muchas otras flores y esparce todas esas semillas donde están todas estas flores. Es el mismo esquema de un creyente quien recibe la palabra de Dios y se alegra y se contenta y felizmente va y comparte y esparce la palabra de Dios con otras personas. Ahora, la Biblia hace una ilustración muy interesante de aquellos quienes esparcen la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Algo muy interesante es que las abejas, la parte de su cuerpo donde más acumulan semilla es prácticamente en sus pies. Sus patas traseras tienen una forma peculiar que permiten acumular muchas semillas que toman forma como de paquetes pequeñitos coloridos y que prácticamente son enviados por correo aéreo a muchos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz y salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de toda esta labor de esparcir semillas? Fruto. Mucho delicioso, jugoso, exquisito, nutritivo, fruto y vegetales que resultan de la polinización de este insecto. Lo cual básicamente es el mismo resultado que tiene un creyente cuando le trabaja y le obedece a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Yo los elegí y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahora, todas estas funciones y resultados que tienen las abejas son naturales. Así las creó Dios y así funcionan en la naturaleza. Pero también hay otra función que tienen, es una función artificial y esa es de trabajar para el hombre y su industria. Nosotros usamos las abejas en la agricultura para multiplicar producción, ya que estas abejas son los mejores sembradores que tiene el mundo. Técnicamente hablando, ellos son una herramienta fantástica e incluso son esenciales para la agricultura y permiten que esta industria sea a gran escala y productiva y rentable. Pero como este video trata de paralelismos, miremos qué tipo de cuadro podemos sacarle de esta asociación hombre-abeja. Miremos dos paralelismos. Primero, si interpretamos la abeja haciendo un cuadro del creyente fiel y bueno y la colmena haciendo un cuadro del cuerpo de Cristo ideal, entonces la abeja trabajando para el hombre se podría interpretar como ese cuerpo de Cristo siendo contaminado por el hombre. Entonces, en vez de ese entorno natural para la cual fue creada la abeja, ahora han sido industrializados por el hombre, manipulados por el hombre y para la ganancia del hombre. Y su ambiente ya se convierte en uno de la naturaleza mezclado con elementos del hombre. Ahora son transportados artificialmente, viven en colmenas que son artificiales y polinan áreas que están rociadas con químicos artificiales como son los insecticidas y pesticidas. Incluso algunas veces trabajan con plantas y flores que están genéticamente modificadas. Todo esto con el propósito y el fin de incrementar producción y así la ganancia.
Si piensan en la iglesia de hoy, eso es prácticamente lo que ha pasado. La palabra de Dios ha sido manipulada artificialmente con el fin de atraer a la mayor cantidad de personas usando mensajes que son más para deleitar el oído y las emociones. Y esto con el fin de incrementar ganancias, ya que entre más personas vayan a una iglesia, más dinero para esa iglesia. Pero ¿qué sucede cuando tú mezclas la palabra de Dios con las doctrinas artificiales del hombre? Pues veamos qué sucede con las abejas. En un entorno artificial, las abejas beben del néctar de la flor rociados con pesticidas, y esto los debilita. Entonces piensa en el creyente que es enseñado la Biblia con doctrina falsa o manipulada. Esto también los debilita. Con las abejas ya debilitadas gracias a los pesticidas, le tienen menos resistencia a los parásitos. Ahora piensen en el creyente debilitado. No siguiendo las maneras correctas de Dios, les da menos resistencia a las maneras erróneas del hombre. Los parásitos les causan deformaciones a las abejas, dejándolos incapaces de volar, de encontrar comida y de decirle a los otros que encontraron comida. Algo que se puede evidenciar con este peculiar baile que hacen cuando llegan a la colmena. Cuando la abeja tiene 3 semanas, se convierte en recolectora y se pasará el resto de su vida recolectando el polen y el néctar de las flores. Llega a desplazarse hasta 9,5 kilómetros y sorprendentemente siempre regresa al mismo panal. Cuando descubre un lugar con polen abandonado, recluta a otras obreras usando una de las formas de comunicación más extrañas que conocemos: un baile. Informa a las otras abejas de que ha encontrado comida y de que se encuentra en tal dirección respecto al panal, a tal distancia de allí. Esa información de la distancia y la dirección está codificada simbólicamente en unos movimientos y sonidos que ella misma realiza. No hay nada comparable a este lenguaje de la danza de la abeja melífera. Es una de las 7 maravillas del mundo del comportamiento animal. Pero la abeja deforme y debilitada nunca hará este alegre baile, nunca va a recoger semillas, nunca va a esparcir semillas, nunca va a producir fruto. Básicamente se vuelve inútil para el propósito de la colmena y para su reina. Y ahora piensen en los parásitos que deforman al creyente. Así que esa es una forma de ver este paralelismo bíblico, pero hay otra forma en que se necesita ver que es mucho más serio y mucho más urgente, y es de verlo como la señal profética que realmente es. En los últimos años, las abejas se han ido desapareciendo en proporciones gigantescas. Científicos, expertos y agricultores alrededor del mundo no tienen ni idea de lo que está pasando, ya que jamás han visto este fenómeno, por lo menos no en estas proporciones. Fue en un mes y un día desde que las puse allí hasta que regresé. Habían desaparecido. Te acercas a una colmena que estaba llena de abejas, miles de ellas, y unos cuantos días después han desaparecido casi todas. Los apicultores de todo el mundo están alertando de esta crisis, un fenómeno que ha sido bautizado con el nombre de problema de colapso de colonias y que ha estado vaciando colmenas en por lo menos 35 estados. Desde Europa hasta Sudamérica, las abejas siguen desapareciendo. Está ocurriendo algo distinto de lo habitual y no sabemos cómo actuar porque tampoco sabemos qué lo está provocando. Por eso es un tema tan preocupante. Y aunque sea un insecto tan pequeño, su desaparición tendría terribles consecuencias para los humanos. Son criaturas muy pequeñas, tienen un cerebro muy pequeño, pero son los polinizadores más importantes del planeta. Son responsables de 1/3 del total de comida que se produce en Estados Unidos. Las abejas polinizan unos 100 cultivos de los que consumimos. Frutas, verduras, frutos secos, semillas e incluso fibras como el algodón. Solo en Estados Unidos el valor de su producción asciende hasta los 15.000 millones de dólares. Esperamos que esta especie realice el trabajo de polinizar, pero tiene problemas. Si no queremos comer solamente maíz, trigo y arroz, necesitamos a las abejas. Sin las abejas, la vida tal como la conocemos no existirá. La desaparición de las abejas ha generado una investigación global en la que los apicultores y científicos intentan responder a la pregunta: ¿por qué desaparecen las abejas? El problema de colapso de colonias ha sorprendido a todo el mundo al poner de manifiesto que el futuro de nuestra alimentación se basa en la abeja melífera. El caso de las abejas que desaparecen está al frente de una crisis mucho más profunda.
No solo son las abejas los animales polinizadores que desaparecen, otros también lo han hecho durante décadas. Las abejas y las mariposas no suelen ser noticia, pero los científicos ya han empezado a alertar de que si la disminución de abejas y otros polinizadores sigue así, podríamos sufrir una crisis mucho más amplia e inmediata que el calentamiento global. 3/4 partes de las plantas del planeta dependen de la polinización animal. No pueden reproducirse sexualmente sin la colaboración de estas criaturas. Si tratamos de eliminar mentalmente 3/4 partes de lo que vemos, nos daremos cuenta de que hay razones para preocuparse. Los apicultores están al borde de la ruina. Las granjas no tienen comida. Sea cual sea la forma de destrucción, una cosa es cierta. Es simplemente un efecto físico de una causa espiritual. Y esta causa es de una señal, un mensaje divino que está anunciando algo a toda la humanidad. ¿Y cuál es este mensaje? Bueno, pues considerando que las abejas son los mejores polinizadores del mundo, su desaparición solo puede estar anunciando una hambruna global venidera. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora, si la Biblia nos dice que todo prácticamente es una repetición de cosas del pasado, entonces deberíamos otra vez mirar en la Biblia para buscar paralelismos. En este caso, hambruna. En el fin de los días, Dios dijo que iba a mandar el profeta Elías al mundo otra vez. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que en el fin de los tiempos podemos esperar la llegada de Elías, al igual que grandes y temibles eventos. ¿Qué tipo de eventos? Bueno, pues comparemos con la primera vez que vino Elías acá a hacer la obra de Dios. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Muy bien, ahora busquemos otro paralelo en cuanto a hambruna y empecemos a juntar las piezas. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ambos de estos eventos pasados son muy significativos, ya que ambos tienen en sus narraciones cuadros y sombras proféticas acerca del fin de los tiempos. En el caso de Elías, su ministerio se estaba llevando a cabo en medio de una hambruna por toda la tierra, el cual duró 3 años y medio. Tengan en cuenta este número ya que va a ser una pieza importante como ya veremos. Ahora, José también habla de cosas de fin de tiempos, ya que él está actuando en un rol profético del Mesías. José estaba haciendo un cuadro de Jesús. Todo esto era una profecía diseñada para mostrar qué es lo que le iba a pasar a Jesús y cuál iba a ser el resultado final. Por ejemplo, José fue rechazado por sus hermanos. Jesús fue rechazado por sus hermanos. Los propios hermanos de José lo vendieron a los gentiles. Los propios hermanos de Jesús lo vendieron a los gentiles. José se convirtió en la salvación de los gentiles. Jesús se convirtió en la salvación de los gentiles. Los gentiles hicieron de José su rey. Los gentiles hicieron de Jesús su rey. Los gentiles le dieron a José un nuevo aspecto gentil. Los gentiles le dieron a Jesús un nuevo aspecto gentil. José encontró una esposa que era gentil y tuvieron hijitos gentiles. Jesús tiene una esposa conformada de muchos gentiles y ellos están teniendo muchos hijitos gentiles. Los hermanos de José no tenían ni idea que el rey de los gentiles era de hecho su propio hermano. Los hermanos de Jesús no tienen ni idea que el rey de los gentiles es de hecho su propio hermano judío. Así que hasta este punto en la narrativa de José es donde nos encontramos en su narrativa profética del Mesías. En este punto del tiempo, nosotros los gentiles hemos visto la salvación en aquel que fue rechazado y vendido por sus hermanos. Y en este punto del tiempo lo hemos puesto como rey sobre nosotros. Y en este punto del tiempo los judíos no reconocen que Jesús es de hecho su Mesías. Recuerden que tal cual como los gentiles tomaron a José, le dieron un aspecto y un nombre gentil, igual nosotros los cristianos hicimos exactamente lo mismo con el Mesías. Nuestro Salvador cristiano es radicalmente diferente del Mesías judío de las Escrituras. De acuerdo al cristianismo, este Jesús abolió la ley, ya no santifica el 7º día, no observa los festivos de Dios,
ni siquiera sabe cuáles son. Él come cerdo y langostas y todo lo demás, etcétera, etcétera. Y claro, los judíos ven a este líder cristiano como alguien que definitivamente no es judío, como un extranjero. Bueno, ahora empecemos a analizar nuestro futuro. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Y una forma de hacer eso es de continuar con la narrativa de José. Miremos. Ya que había una hambruna que se esparció por toda la tierra conocida de ese tiempo, todo el mundo tenía que ir a José ya que él era el único que tenía comida. Y esto incluía sus hermanos, quienes un día llegaron para comprar comida y más o menos después de 15 años vieron a José cara a cara. Pero no lo reconocieron porque parecía un extranjero. Bueno, aquí hay muchos paralelismos, así que pongan atención. José empieza a probarlos, los acusa de ser espías, los rodea y los encierra en la cárcel durante 3 días. Luego sus hermanos empiezan a lamentar su situación. Llegan a la conclusión de que la tribulación por la cual están pasando es por causa de lo que le hicieron a su hermano pequeño años atrás. Ellos admiten su mal y confiesan su pecado los unos a los otros con un corazón muy pesado. Esto es exactamente lo que le va a suceder a los judíos. Pronto van a ser rodeados por los gentiles y de una forma u otra van a darse cuenta de lo que le hicieron a su Mesías hace 2000 años. Van a admitir su mal y confesar su pecado los unos a los otros con un corazón muy pesado. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Aunque sus hermanos se dieron cuenta de su mal, José aún no se había descubierto a ellos. Algo tenía que suceder primero, y ese algo fue Judá. Cuando José dijo que iba a tomar Benjamín como su esclavo, Judá intercedió. Judá estaba arrepentido de lo que le había hecho a José y no iba a repetir la misma situación con su hermano Benjamín. Esa es la definición auténtica de arrepentimiento. Significa no volver a hacer. Judá rogó para que no se llevaran a Benjamín, incluso ofreciéndose a él mismo. Y cuando esto sucedió, José finalmente se rebeló. Entonces, ¿por qué sucedió esto solo cuando Judá se arrepintió? Bueno, eso se debe a que de la tribu de Judá es de donde provienen los judíos. Así que José se rebeló a los hijos de Israel cuando Judá se arrepintió. Es el mismo cuadro de Jesús revelándose a Israel cuando los judíos se arrepienten. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay muchos más paralelismos en la historia de José, a tal punto que se convierte en pura profecía de fin de tiempos e incluso del reinado milenario. Ahora, Dios dijo que iba a hacer esto, nos dijo que nos iba a contar cosas del futuro usando el pasado. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, que anuncia lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho. Es fascinante los paralelismos que José ofrece en cuanto al Mesías. Sin embargo, volvamos al tema original de este video y analicemos la historia de José, pero a través de una perspectiva mucho más oscura y mucho más preocupante. Ahora, todos sabemos que el Señor Jesús va a regresar y va a regresar pronto. Eso es sin duda, pero debemos recordar algo muy importante. Antes que venga Jesús, el anticristo tiene que aparecer. Tiene que establecer una nueva orden y una gran tribulación tiene que seguir. Ahora, ¿tiene la historia de José revelaciones acerca del reinado del anticristo y de este nuevo orden mundial? Yo pienso que sí, por las siguientes razones. En el libro del Apocalipsis vemos al anticristo. Él establece algún tipo de nuevo comercio mundial en la cual todo el mundo necesita tener una marca especial en su mano derecha o en su frente para poder comprar o vender. Esto básicamente significa que el anticristo va a tener algún tipo de monopolio de algo que todo el mundo necesita y todo el mundo tendrá que ir a él para conseguirlo. Entonces, ¿qué es algo que todo el mundo necesita sin importar raza, religión, nacionalidad, estatus social, etc.? Comida. Agua y comida son esenciales para todo ser viviente en este planeta. Así que piensen esto, si una persona controla el suministro de comida, la fuente de comida en el mundo, eso lo haría casi como Dios. Ahora piensen en la narrativa de José, pero esta vez no enfocando en José, sino en Faraón, el hombre más poderoso del mundo de ese entonces y quien gracias a José había adquirido un monopolio de la fuente de comida en toda la tierra. Todas las naciones tenían que ir a él para comida. Intentemos contar el tiempo en la narrativa de José con la poquita información que tenemos. Sabemos que la hambruna iba a durar 7 años. Ahora, José se reunió con su familia en el segundo año de la hambruna, tal como visto en Génesis 45:6.
Si continuamos con la narrativa, vemos que en este tiempo a todo el mundo se le acabó el dinero. En Génesis 47:14 vemos que Faraón ya tiene todo el dinero. Así que la gente le empieza a pagar con sus ganados y sus animales en aquel año. Personalmente concluyo que en aquel año se refiere a ese mismo segundo año como ya hemos visto. Bueno, ahora en Génesis 47:18 dice que cuando se acabó aquel año, la gente volvió el segundo año. Yo pienso que se refiere al segundo año después de aquel año. En otras palabras, considere aquel año, entre comillas, como el año número 2 de los 7 años de hambruna. Después de aquel año, o sea, el siguiente año, ya es el tercer año. Espero que me haga entender, pero así lo estoy contando yo. Así que la gente regresa a Faraón y esta vez ya la gente no tiene dinero, no tienen ganado, no tienen animales, no tienen nada. Lo único que tienen son sus propias vidas y sus tierras. Entonces, en el segundo año a la gente se le acaba el dinero, empiezan a pagar con ganado y con animales. El año después de ese, que es el tercer año, la gente vuelve a Faraón y se venden a ellos mismos. Todo el mundo se convierte en propiedad de Faraón, literalmente. En resumen, hubo una hambruna de 7 años y fue en el tercer año, si es que estoy contando correctamente, claro está, es en el tercer año cuando Faraón obtuvo el poder absoluto. Todo el mundo y todas las cosas le pertenecían a Faraón. Él era el dueño de las personas, de sus vidas, de sus tierras, de sus animales y de todo el dinero. Y de esa forma ellos podían seguir recibiendo alimentos. Y ahora analicemos el futuro anticristo. De acuerdo a una interpretación popular de la Biblia, el reinado del anticristo va a durar 7 años. Y de acuerdo a esa misma interpretación, algo muy dramático va a suceder en el tercer año. Si estas interpretaciones son correctas, podría ser que el reinado de 7 años del anticristo va a ser porque él tendrá algún tipo de solución en medio de una crisis global de hambruna. Podría ser que él va a hacer algún tipo de pacto con todas las naciones, considerando que él va a tener el monopolio de la comida. Podría ser que en el tercer año de este pacto, él rompa el pacto, forzando a la población global a recibir una marca si ellos quieren seguir recibiendo alimentos y de esa forma convertir a todo el mundo en su propiedad. Porque eso es lo que pasa cuando recibes la marca de la bestia. Te conviertes en propiedad legal de Satanás. Y por eso va a ser imposible que la gente con la marca sean salvados. Porque legalmente se vendieron a otro dueño. Entonces mi pregunta ¿es la hambruna mundial y el monopolio de Faraón de la comida y su poder absoluto en el libro del Génesis un paralelo profético de una futura hambruna mundial con un futuro Faraón que va a tener un futuro monopolio y así adquirir poder absoluto? Tal vez, ¿cierto? Pero no nos olvidemos de Elías en todo esto. Recuerda lo que dice la palabra, que Elías va a regresar antes de la llegada de Jesucristo. Ahora, en el libro del Apocalipsis vemos a 2 misteriosos testigos y solo puedo concluir que uno de estos testigos es Elías. He aquí lo interesante, el ministerio de estos 2 testigos va a durar exactamente 1260 días, lo cual equivale a ser 3 años y medio. Esta es la duración de la hambruna en el primer ministerio de Elías en el siglo IX a.C. Así que el segundo ministerio de Elías va a ser de 3.5 años actuando en contra del reinado del anticristo. Entonces pregunta, ¿va a estar otra vez ministrando durante 3.5 años en medio de una hambruna como en su primer ministerio? Personalmente para mí todos estos paralelismos me dan un entendimiento mejor acerca de sucesos de fin de tiempos. Sigue siendo complicado y no es que tenga todas las respuestas, pero recuerden, Dios nos dice que Él nos da el pasado para mostrarnos el futuro. Ahora, una cosa de la cual sí estoy completamente 100% convencido es que la desaparición de las abejas es un acto sobrenatural de Dios. Una de las razones por la cual creo esto es porque las abejas están haciendo eso mismo, están desapareciendo, no se están muriendo, están desapareciendo. Y hay una gran diferencia entre esto. Si las abejas estuvieran muriendo, estarían regadas por todo el área donde trabajan, en sus colmenas, alrededor de las colmenas, muertas en números masivos. Pero este no es el caso, simplemente se están desapareciendo. Y esto me recuerda mucho de algo que leí en Isaías capítulo 7. Este es un capítulo como complicado de entender. Se habla un poco de abundancia, se habla de desolación, tal vez insinúa algo de hambruna.
pero lo que me llamó la atención fue que hay algún tipo de juicio contra el rey de Asiria. Y una cosa muy peculiar es que Dios les silba a las abejas, les silba para llamarlas para salir de Asiria. Y entonces las abejas se desaparecen de la tierra de Asiria. Así que no son pesticidas, ni insecticidas, ni modificaciones genéticas, ni teorías de conspiración. Las abejas se están yendo, están abandonando sus reinas, están abandonando sus colmenas. Esto es sobrenatural. Entonces, ¿por qué Dios está llamando a las abejas? Personalmente creo que es porque Él está preparando el camino para los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, primero para explicar esto voy a tener que romper ciertos paradigmas y ciertas creencias acerca de estos 4 jinetes. Comencemos con las interpretaciones populares de ellos. Una de estas creencias es que ellos llegan en orden sucesivo. Primero viene el blanco, después el que sigue y así el que sigue y etc. Y otra creencia es que el jinete blanco es el anticristo. Bueno, les tengo buenas noticias, y es que Dios está cumpliendo su promesa hecha en Joel acerca de que en el fin de tiempos va a haber extra revelación, extra iluminación, extra profecía, van a haber muchas manifestaciones del Espíritu. Y aquí hay algo que Dios ha revelado. Se lo reveló a un ministerio profético que se llama Take His Heart Ministries. Ellos tienen una página de internet donde publican artículos muy importantes, pienso yo. Ahora, yo personalmente tengo confirmación de que este ministerio es realmente profético. Y por eso les comparto esto. Dios le explicó acerca de los 4 jinetes a este ministerio. Y lo primero que quería corregir en cuanto a las creencias populares es que el jinete blanco no es el anticristo, es Jesús el Cristo. Ahora, bien es cierto que en el mundo físico y con ojos físicos el anticristo va a engañar a muchos. Pero lo que pasa es que en el Apocalipsis el apóstol Juan está viendo todo esto en un estado espiritual. Y en el dominio espiritual usted no puede esconder, no puede engañar, no puede mentir. Todo está al descubierto, todo se ve tal cual como es en realidad. Así que el anticristo no puede pretender ser un salvador o un héroe en el dominio espiritual. El color blanco representa justicia, representa actos justos. Así que cabalgar sobre un caballo blanco representa a alguien cabalgando sobre justicia, andando con actos justos. Esto definitivamente no es el anticristo. Miremos otro elemento muy importante. El jinete blanco tiene un arco. ¿Y qué es un arco? Un arco es un símbolo que significa pacto. Jesús es un Dios de pactos. La Biblia entera está basado en pactos de Dios. Así que básicamente lo que tenemos es que Jesús está cabalgando con 3 destructores por toda la tierra. Esto es un paralelismo directo a lo que él estaba haciendo en el Éxodo, en la noche de la 10ª plaga. Miremos. En Éxodo 12:23, en la noche de la primera Pascua, leemos: Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al destructor en vuestras casas para matar. Entonces lo que sucedía era que Jesús estaba volando por encima de la tierra de Egipto, y a su lado tenía a un destructor, matando todo primogénito en toda la nación. Sin embargo, Jesús es un Dios de pactos, y a través de pacto hay protección. Entonces míralo de esta forma, había destrucción y protección volando por la tierra de Egipto al mismo tiempo. Y dependiendo de si uno estaba en pacto con Dios, recibiría o protección o destrucción. No tenía nada que ver con quién era la persona, qué nacionalidad tenía, si era salva o no, nada de eso. Dios no estaba haciendo distinción entre qué casa era egipcia y qué casa era hebrea. Simplemente estaba buscando quién estaba en pacto con él. ¿Y cuál era la señal del pacto? Sangre. La sangre del cordero era la señal. Así que había protección para los que estaban en pacto y había destrucción para los que no estaban en pacto. Y ahora podemos entender qué es lo que va a suceder en el Apocalipsis, lo cual me trae a la otra interpretación que quería hablar. Los 4 jinetes no están cabalgando en diferentes momentos en un orden sucesivo, están cabalgando al mismo tiempo. Así como Dios y el destructor estaban volando por Egipto al mismo tiempo, otra vez está haciendo lo mismo en el Apocalipsis. Y los 4 jinetes ya no son un suceso futuro. En este momento ellos ya están cabalgando alrededor del mundo. Tantos de los sucesos y eventos que usted ve en las noticias es por los 4 jinetes. Y las cosas se van a tornar más intensas y más catastróficas. No es calentamiento global, no es polución, no son teorías de conspiración, no es el Illuminati, no son banqueros ni multinacionales, ni profecías maya, no es nada de lo anterior. Esto es Dios, esto es profecía, estos son los 4 jinetes, pongan atención.
Ahora, en cuanto a las abejas que se están desapareciendo, básicamente esto tiene que ver con la llegada del jinete negro. Ellos están yendo porque él está llegando. ¿Y qué es lo que trae este jinete? Él trae consigo hambruna, hiperinflación y escasez en la provisión de comida. Analicémoslo. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues él tiene una balanza y las balanzas se utilizan para el comercio. Y él está pesando 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Qué es un denario? Pues de acuerdo a Mateo 20, versículo 2, un denario equivale al salario de un día para un obrero. Entonces, para ponerlo en perspectiva, digamos que usted es un obrero en Estados Unidos y está trabajando salario mínimo de $7.50 la hora más o menos. Una jornada de 8 horas son $60. Así que básicamente esto quiere decir que una barra de pan va a costar $60. Eso es una tremenda hiperinflación. Entonces, lo vemos con trigo, lo vemos con cebada, pero no hay frutas, no hay vegetales. ¿Por qué? Pues me imagino que es porque las abejas y los polinizadores se desaparecieron. Y lo interesante del trigo y la cebada es que ellos no se polinizan con abejas e insectos, sino que se polinizan con el viento. Entonces, imagínenlo de esta forma. Se desaparecen las abejas, se desaparecen los polinizadores, hay una gran escasez de frutas y vegetales, ya no se puede comercializar a gran escala, pero por otro lado, el trigo y la cebada no sufren, ya que ellos no dependen de insectos. Pero como ahora es escasez de frutas y vegetales, entonces la demanda para trigos y cereales incrementa y va a incrementar de una forma muy drástica que va a disparar los precios. Esto es hiperinflación masiva. Y si lo piensan, es básicamente la misma situación en época de José. Si vuelven a leer la historia, van a ver que no hay frutas, no hay vegetales, hay granos, hay trigo y obviamente la demanda para estos es total y absoluta, lo cual elevó sus precios exageradamente y, como recordarán, a todo el mundo se le acabó el dinero en el segundo año y se tuvieron que convertir en esclavos de Faraón literalmente para poder seguir comiendo. Muy bien, ahora miremos la última parte de este versículo: no dañes el aceite ni el vino. Aquí hay algo muy simbólico porque el aceite y el vino son una referencia directa a la prosperidad, protección y las bendiciones de Dios. Así que en el mismo versículo vemos protección y destrucción al mismo tiempo. Al jinete negro le es instruido no dañar el aceite ni el vino porque estos son símbolos de prosperidad, protección y bendición, y estos le pertenecen al jinete blanco. Y aquí comienzan los problemas para los cristianos. El caballo blanco representa justicia o ser justo. El aceite y el vino simbolizan los resultados o los frutos de estas cosas. ¿Y dónde empieza la justicia o ser justo? Pues tienen que regresar a la época de Moisés. Estoy hablando de la ley. Abran sus Biblias, vayan a Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 y miren las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Abundancia, prosperidad, salud, felicidad, protección, fruto como no se pueden imaginar. Muy bien, pero ahora noten algo muy importante, que esta lista entera está encerrada con el mismo mandamiento. La lista empieza con la condición si oyes y haces todos los mandamientos de Dios, y termina de la misma forma, si cumples con todos los mandamientos de Dios. Está hablando de la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Recuerdan el aceite y el vino? El aceite y el vino son símbolos de esto mismo. Génesis 27, Dios te da el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de vino. Jeremías 31, pan, vino, aceite, ovejas, vacas, abundancia, prosperidad. Oseas 2, abundancia, trigo, vino, aceite. Joel 2, felicidad, satisfacción, pan, vino, aceite. 23 y 24, alegría, gozo, repletos de aceite y de vino y de trigo. El Señor Jesús quiere que seamos del vino y del aceite. Él dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Si permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Él dice que su tierra prometida es el buen olivo. Él quiere injertarnos en el buen olivo. Él no solo quiere que tengamos vino y aceite, Él quiere que seamos vino y aceite. Pero ahora tenemos estas doctrinas que dicen que la ley es una maldición, doctrinas que dicen que esto es una mentira, que Jesús vino a acabar con todo eso, que ya no tenemos que hacer nada de ello.
Muy bien, ¿quieren saber qué significa estar sin la ley? ¿De no observar la ley más? Bueno, pues continúen leyendo Deuteronomio 28, pero esta vez lean de los versículos 15 al 68. Y miren lo que es estar sin ley. Miren las consecuencias de abolir, entre comillas, la ley, de abandonarla. ¿Recuerdan esas abejas que tomaban de fuentes rociadas con insecticidas y pesticidas y terminaron con parásitos? ¿Recuerdan la condición de ellas? ¿Usted quiere ser una de esas abejas? Así que podrán escuchar al hombre y sus doctrinas acerca de la ley o podrán leer la Biblia. Tomen su decisión. Pero eso sí, no digan que Dios nunca les dijo. No culpen a Dios. 4 jinetes están cabalgando en este momento. Pueden traer protección y bendición o pueden traer destrucción y maldición. No depende de quién eres, no depende si eres salvo o cristiano o lo que sea. Únicamente depende de si estás en el pacto de Dios. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Existe algo imposible para Él? Ciertamente no lo hay. Lo que sí es difícil es que las personas se suelten de sus paradigmas, sus creencias, tradiciones y pensamientos erróneos. Dios te está llamando para que entres en pacto con Él. Pero esto no puede estar basado en tus propios pensamientos acerca de quién es Él, de lo que tú crees que dice la Biblia o de cómo crees que todo esto funciona. Solo se puede basar en verdad. Solo puedes entrar en pacto con Dios a través de su Hijo unigénito Jesucristo, por medio de su verdad, su luz y su palabra. Pídale a Dios que te muestre que está mal. Pídale que te muestre qué es lo que hay que corregir en tu mente, en tu corazón, en tu comportamiento. Pídale que saque todo a la luz en cuanto a tus pensamientos y tu vida. Haz un ayuno para esto. Lea la Biblia todos los días y ore al Espíritu Santo. Hay que soltarse de las doctrinas y filosofías de los hombres.